Jóvenes, buenos días con todos. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, buen día. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Estamos viendo este tema de el diseño geométrico vertical y dando a conocer justamente lo mismo que habíamos desarrollado con el tema de curvas circulares en la horizontal, ahora en la vertical, entendiendo de que está en función al trazo que se ejecuta en planta y lo que vamos a determinar el perfil longitudinal del terreno, justamente por el trazo de la vía, y estos obedecen también a una serie de enlaces, por decirlo así, conocido como curvas verticales. A diferencia de las curvas horizontales, estas no cuentan pues con un radio. Ya no se considera el radio. Aquí generalmente son las parábolas, las formas parabólicas, quienes son los que enlazan los alineamientos verticales, que vale decir son, en otras palabras, la unión de la proyección de las subrasantes. ¿Qué es lo que se necesita en todo caso para hacer el diseño de una curva vertical? Pues calcular la longitud de la curva. La longitud de la curva ya no va a estar en función a la curva efectiva, sino a la longitud que va desde el punto donde inicia o empieza a generar la curva vertical hasta donde termina. Aquí, por ejemplo, este es el punto en el cual inicia la curva vertical y este sería donde termina. ¿Qué es lo que nos interesa? Determinar esta longitud inicialmente, que para mí va a ser la longitud de la curva vertical. Entonces, para ello, se puede considerar, vamos a decir, como método de comprobación un parámetro de curvatura que va a estar en función a la longitud de la curva vertical, todo esto, entre el valor absoluto de la diferencia algebraica de las pendientes. ¿Dónde tengo yo las pendientes? Aquí. Esta es una pendiente. Le vamos a llamar S1. Y esta pendiente está de subida. Y la que intersecta y cambia, vamos a decir, el sentido, es la pendiente de salida. Entonces, la diferencia entre la pendiente de entrada y salida es la diferencia algebraica de las pendientes, que es un valor absoluto. Entonces, los tramos consecutivos de rasantes son enlazados por curvas verticales, en este caso, de manera parabólica, como es este caso. Así. Cuando la diferencia de sus pendientes, aquí la condición, sea mayor al 1% para carreteras pavimentadas y del 2% para las demás, o sea, las afirmadas y todo ello. Tiene que ser, pues en ese caso, ¿no? Tiene que ser mayor, dice, cuando la diferencia pendiente. Entonces, esto nos explica, pues, básicamente, que hay ciertas condiciones. Dentro de esto vamos a conocer
los tipos de curvas verticales que se pueden considerar. En este caso, de acuerdo al sentido de la curva, vamos a tener curvas convexas, donde, aquí nuevamente, importa la longitud de la curva, o sea, esta longitud, dónde inicia y dónde termina. Valor muy importante. La pendiente, esta primera pendiente, que sería la pendiente de entrada. La pendiente se expresa en porcentaje, ojo. Y esta sería la pendiente de salida. Entonces, tenemos dos. Entonces, el diseño, ¿no? Porque una vía no va acá y cae, ya les dije. Esto se va a enlazarse por un diseño de curvas. Entonces, en las curvas convexas, la diferencia absoluta es negativo. O sea, la diferencia entre esta pendiente y esta pendiente. Cuando la curva es cóncava, o sea, estamos hablando, ya no está hacia arriba, convexa hacia arriba, ¿no? Llamado también como cresta, así le llaman, cresta. O las formas cóncavas, cuando la pendiente de entrada, esta primera, es negativa y la de salida es positiva. La longitud de la curva está pues siempre en función a la distancia que ésta va a tener desde el punto de entrada hasta el punto de salida. Y genera una curva. Entonces, en las curvas cóncavas, la diferencia algebraica de las pendientes va a ser positiva. Entonces tenemos dos casos de acuerdo al sentido de la curva. Ya vaya a ser convexa o vaya a ser cóncava. ¿Ya? Entonces, eso pues me define, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes se ubiquen. La proyección de las rasantes o subrasantes, en el cual necesariamente debemos diseñar la curva vertical. En el tipo, vamos a decir, de simetría, podemos considerar de acuerdo a la distribución parabólica, que me puede dar dos casos. Uno, que puede existir una curva simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al determinar la longitud de la curva, ¿no?, desde este punto hasta este otro punto, voy a tener de forma simétrica un valor de L medios, donde esta distancia L medios es igual a esta otra. O sea, tengo dos tramos o dos ramas, una primera y una segunda, donde ambos tienen una distancia igual. Ese es un caso, por decirlo así. En algunos casos, porque no siempre puede, jóvenes, la rasante va a ser casi perfecta, no. Acá hay desniveles, ahí se siguen modificaciones, es muy poco frecuente. Ya cuando los terrenos son planos o alguna elevación muy pequeña, se podría considerar tal vez L medios. Pero en la mayoría de los casos, las curvas verticales son asimétricas. ¿Por qué? Porque maneja dos distancias. Vamos a tener nosotros pendiente 1, pendiente 2. Y la longitud de la curva es pues desde donde inicia hasta donde termina. En este caso sería L1 más L2. ¿Qué quiere decir eso? La longitud, o sea, esta longitud. Todita esta. Esa es, o sea, es lo mismo si se dan cuenta. Estamos hablando de la longitud en todos los casos, ¿eh? Fíjense. La longitud de la curva, que es donde inicia y donde termina. La longitud de la curva. Aquí igualito. La longitud de la curva tiene dos ramas que son L medios.
Y en este caso, la suma de esta rama más esta rama me va a dar la longitud de la curva. Solo que a diferencia de la anterior, la distancia L1 es diferente a la distancia L2. Entonces son cosas que diferencian probablemente y me definen el tipo de curva vertical, señores. Entonces, aquí podemos distinguir los elementos de la curva vertical, tanto para una curva simétrica, para una curva asimétrica. Entonces, aquí hay que darnos cuenta, señores. Aquí nos vamos a empezar a darnos cuenta. Es algo similar como se hizo el diseño en curvas verticales, perdón, en curvas horizontales. Los elementos sí son variables porque aquí nos olvidamos del radio, acá no hay ni un radio, porque lo que necesitamos calcular son, pues, justamente, como está hablando de altitudes, de distancias verticales, unas plantillas a un cierto nivel. Por eso es que es fundamental utilizar el nivel. Acá necesitamos bastante el uso del nivel de la nivelación. Entonces, fíjese, acá. Ya saben esta, ¿no? ¿Qué línea es esta? A ver, vamos a preguntar. A ver, señor Chucky Jamainas. Presente, ingeniero. ¿Cómo se define esta línea? La estoy marcando ahí. ¿Esa línea cómo se define? A ver, señor Chucky Pendiente de entrada, Jamainas. ingeniero. Pendiente de entrada, ingeniero. Ya, es una pendiente de entrada. Es la rasante, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos proyectado. Sí. Ya, inclusive ya lo había explicado, acá está continuando acá, ¿no? Así más o menos continúa. ¿Y aquí qué cosa ha habido? Un, un relieve, ¿no? Un relieve más o menos, así, ¿no? Y lo que se ha hecho es proyectar una pendiente o una tangente, hay una rasante, o sea, ahí es donde va a terminar, pues, la carretera, como quien dice, ¿no? Entonces, como ha habido una pendiente de entrada y una de salida, que son las rasantes de la proyección, entonces debe existir una intersección. Ah, sí, hay una intersección acá en este punto. Entonces, a partir de ello, lo que voy a hacer es diseñar la curva vertical. ¿Sí? Entonces, primer dato que yo necesito, longitud de la curva, que es desde donde inicia hasta donde termina. ¿Ya? Por eso acá dice, punto de intersección de las prolongaciones de la tangente de entrada y salida. Longitud de la curva vertical en metros, esta de acá. A es la diferencia algebraica entre la pendiente de entrada y salida, o sea, entre esta pendiente tenemos lo que se llama las pendientes de entrada y salida, expresadas en porcentaje. Tenemos el punto de tangente de la recta de entrada. ¿Qué quiere decir? Esta parte de acá. El punto de tangente de la recta de entrada en la curva. Y el punto de tangente de la recta de salida, que es donde termina. Tenemos también la externa, que en este caso ha sido representado por EM.
Tenemos el punto A, que equivale a un punto cualquiera sobre la curva, porque acá lo que vamos a hacer es determinar, a ver, fíjese, a partir del punto donde inicia la curva, que sería este puntito, lo que yo voy a calcular ahora es lo mismo que hice para las curvas horizontales. Utilizar cuerdas. ¿Cuerdas de cuánto? Cuerdas de 10 o continuar 20 metros, no sé, lo que se crea por conveniente. Entonces, para cada uno de esos, voy a tener progresivas, ¿no? Si acá he llegado a una progresiva, porque primero voy a calcular esta, ¿no? Y aquí voy a calcular progresivas. Y necesito determinar sus cotas, hasta ahí arriba. ¿Para qué? Para justamente hacer un emplantillado y bajar hasta la curva vertical. Entonces, eso es lo que más o menos manifiesta, ¿no? Y a partir de ello, yo tengo que calcular cotas en la rasante y en la curva. ¿Para qué? Para justamente o ejecutar un corte o rellenar, dependiendo a la conformación del terreno. Entonces, los elementos de una curva son estos. Acá no existe un radio, no existe un ángulo de deflexión, nada de eso, señores. Todo está en función a la nivelación que ustedes hagan y determinen las ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Los elementos de la curva. En estas imágenes son dos casos muy diferentes. Uno, donde la longitud de la curva, el punto medio de las intersecciones están pues justamente a la mitad y quiere decir que es simétrica la longitud de ambas ramas de la curva. En el caso de una curva asimétrica, entonces los tipos de curvas verticales por su forma, curvas verticales convexas o cóncavas, pueden ser las que nosotros observamos. Una clásica, por decirlo así, es una curva casi regular en curvas verticales convexas, o sea, que estén arriba, ¿no es cierto? Me dejo entender. ¿Qué es una curva vertical o qué es la definición de convexas? Está entonces en arriba, puede tener esta característica. A ver, aquí obsérvense de que cuando hablamos de curvas convexas, siempre la curva tiene que ir hacia arriba, sea en la posición en la que se encuentre. Por ejemplo, esto es fácil de definir. Acá tenemos un alineamiento. No hay ni un inconveniente porque la curva va a tener que enlazar esto. Pero en este caso, donde los alineamientos pueden cambiar, vamos a hacer una tangente de entrada y una de salida. Y es poquísima lo que genera, pero hay que generar una curva. Y acá hay un S1 y acá hay un S2 o un P1, un P2. Y en ambos casos es positivo. ¿Por qué? Porque está yendo hacia arriba. O como puede bajar también, señores, y va a seguir generando este tipo de curva convexa. No sé si me dejo entender, por más que está bajando, va a estar hacia arriba. Y los tipos de curvas verticales cóncavas, que en este caso podría ser negativo, entonces ahí se puede darse esos casos, señores. Aquí sería algo típico, pero acá está en bajada, pero está yendo hacia abajo, o sea, un tipo de curva cóncava. En este caso inclusive sube, pero sigue yendo la curva hacia abajo. No es, o sea, la intersección, por decirle, está yendo hacia abajo y eso me va a generar un tipo de curva cóncava.
Entonces, esos son los ¿Y lo tipos de podría curvas. volver a explicar? No se visualiza bien. A ver, acá lo que quiero que me entiendan, señores, que son diversos los casos en los cuales se van a presentarse las curvas. A ver, los tipos de curvas verticales convexas siempre van para arriba. Por más que el trazo vaya hacia abajo. ¿Cómo es eso? Me va a decir, ¿no? Va a haber en muchos de los casos esta curva, o digo, este trazo de una rasante está yendo regular así, ¿no? Pero aquí no va a haber ni un problema, ¿no es cierto? Porque está yendo uno arriba y uno abajo. ¿Perfecto? En algún caso cambia. Acá va hasta un cierto punto y de ahí requiere una pequeña, también está yendo hacia arriba. O sea, esta intersección está arriba. Esta intersección está arriba, ¿me dejo entender? Y en algunos casos va a bajar. Y va a suceder de que el alineamiento va a ir hasta este punto y después baja. Esto todavía se va a diseñar como una curva convexa porque está yendo hacia arriba. A diferencia de las curvas verticales cóncavas que van hacia abajo, entonces el alineamiento era este, y la curva estaba abajo. Ahora sigue bajando. Y sigue bajando. Y sigue hacia abajo la curva. En algunos casos sube. Pero eso no quiere decir que la curva va a ser convexa. Puesto que tiene esta característica y automáticamente se tiene que trabajar como una curva cóncava. Entonces, trabajar con un procedimiento de una convención de signos podría hacerse que en este caso sería positivo y negativo. Positivo porque está de subida y negativo porque está de bajada. En este caso, ambos serían positivos. ¿Por qué? Porque tanto la de entrada y como la de salida están pues de subida. Y en el tipo de curva, se puede decir pues que tanto la pendiente entrada y salida son negativos, pero me hacen una curva convexa. Y en el otro caso, podemos observar de que la pendiente entrada es negativa y positiva la pendiente salida. En el otro caso, podríamos decir que todo está en bajada y ambos son negativos. O considerar pendientes de entrada y salida positiva en ambos casos, como es esta. Y puedo tener los tipos de curvas o los casos que se pueden presentarse, señores. Entonces, para esto, lo que habíamos observado, las curvas verticales simétricas y las curvas verticales asimétricas. Bueno, aquí entonces distinguimos todas las fórmulas matemáticas que necesitamos para calcular justamente o diseñar la curva, por decirlo así. Entonces, ya lo tenemos claro, esta parte acá, quiero que me vean, ya lo tenemos claro. Ya sabemos todos qué es una subrasante o una rasante, ¿no? Por decirlo así. Porque si no sabemos eso, no nos vamos a ubicar en este gráfico. Aquí sigue avanzando, tal vez, ¿no? Aquí va a seguir avanzando el trazo, por decirlo así. Entonces, esto lo tenemos claro, señores.
Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a tener nosotros? Podemos tener la longitud de la curva, que es desde donde inicia y termina la curva, ¿correcto? Podemos tener también este dato, sí se puede tener, porque quienes están haciendo el trabajo somos nosotros y sabemos dónde ha cambiado de dirección. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Primero, la condición. La diferencia algebraica de la pendiente en porcentaje, o sea, la que entra, esta, y la que sale, ¿cayó? Y esta es la que sale. Esto también conocido como S1 o S2, ¿no? Pendiente de entrada y pendiente de salida. Esa pendiente me da un grado de inclinación, pero que lo expresamos en porcentaje, ¿ya? Entonces, la diferencia entre esta pendiente y esta pendiente es la condición que tiene que cumplir, en otras palabras. Espera. Aló. A ver, nos ubicamos, señores. Si no nos ubicamos acá, no vamos a poder hacer diseño de curvas verticales. A ver, esta línea que está marcado de manera entrecortada, y lo voy a poner con amarillito, ¿verdad? ¿A qué corresponde esa línea? A ver. Señor Maita Roque, Cristian Ever. Señor Mendoza Rafael. Señor Suazaca Edilberto. A ver, señor Bedoya Canaza. La pendiente, ingeniero. A ver, señor Illanes Paco. A ver, señor Ticona Pilco. A ver, señor Condori Huanca Lenin. Presente, ingeniero. Ticona Pilco, presente, ingeniero. A ver, está. A ver, señor Condori Huanca Lenin, la línea entrecortada, o que lo he marcado con amarillito ahí señalándolo,
¿A qué corresponde eso? La pendiente, ingeniero. Pendiente, ingeniero. A ver, ¿a qué corresponde? Pendiente. Pendiente de entrada, ingeniero. Ya es pendiente entrada, pero ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo qué cosa es? No, o sea, estamos hablando mecánicamente, señores. O sea, uno ha dicho pendiente, ya es, pero no saben qué cosa es. Eso es lo que yo estoy viendo. O sea, yo quiero que me definan, díganme, ¿no? Es la superficie del, explíquenme, pues. Yo no le estoy pidiendo que me expliquen técnicamente, no, tengo que decirle pendiente entrada, es la gradiente tal, no. Explícame, no importa, es el terreno, ingeniero, donde hemos nivelado y ahí lo estoy trazando yo una proyección de un proyecto, algo así. Si me están hablando mecánicamente, me están diciendo, no, le digo, es pendiente entrada, ¿no? Yo no sé si sabrán ustedes el término de pendiente entrada. Pues si no nos vamos a ubicar, señores, escucha que los resultados van a seguir siendo los mismos, ¿no? Van a seguir siendo los mismos. Por eso yo pregunto, esa línea entrecortada, ¿a qué corresponde? A la rasante, ingeniero. Es la línea de gradiente, ingeniero. A ver, a ver. Me parece, todos tienen una señal mala hoy día, ¿o cómo es? Señor Aracayo Cosi. No, señor Luque Ramos. A ver, señor Quispe Bautista. A ver, señor Rivera Chura. Presente, ingeniero. Ingeniero, ¿puedo contestar? Adelante, adelante, adelante. Ingeniero, estas líneas es la línea de gradiente donde se proyectan menores cortes y menores rellenos. A ver, no logro escuchar bien, no sé, por eso me parece que la señal está muy mala, no sé. A ver, ¿ustedes me logran escuchar bien o no, jóvenes? Sí, ingeniero, normal. Ingeniero, ese es su internet de usted. Todos lo logramos escuchar bien y a los demás compañeros también. Sí, ingeniero.
A ver, jóvenes. La línea que estamos indicando es pues la línea donde se ha trazado. Primero hemos sacado la superficie del terreno, ¿no? Ahí está la superficie del terreno. Y esa línea entrecortada donde están diciendo que es la pendiente, la gradiente, es la que nosotros diseñamos. Y ese diseño es justamente la pendiente que tiene que estar en un rango. No puedo ponerle muy parado, como quien dice, no muy elevado. Tiene que ser de acuerdo a lo que especifica la norma. Entonces, esa linita que está ahí entrecortada es la proyección. Ahí de repente había la superficie de un terreno que es muy accidentado ahí. Entonces ahí, pero así va a tener que terminar, por decirlo así. Entonces, esta proyección me da como recomendaciones la longitud de la curva, que es un dato muy importante que yo necesito. La longitud de la curva, porque a partir de esa longitud de la curva, yo voy a poder determinar ¿qué cosa? Voy a poder determinar este valor que es el punto donde comienza la curva y el punto donde termina la curva, señores. Porque a esta intersección, ¿qué datos voy a poder obtener? Uno, la cota y la progresiva. Ya sabemos qué es progresiva, es la distancia que está medida hasta ahí. Correcto. Eso voy a poder yo determinar. ¿Para qué? Ahora, ¿cómo es pues? ¿Cuál es la idea? Me dice, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Como ya logro yo posteriormente determinar esta progresiva y esta cota, voy a decir, a partir de donde inicia la curva, ya lo voy a determinar. Imagínense que ya sé dónde va a iniciar. Me dice, señor, usted va a tener que medir distancias de cuerdas a cada 10, 20, o si es muy chiquita, que es muy difícil de encontrar esos casos, a 5 metros. Allá, entonces, aquí voy a marcar 10, 10, 10, así, ¿no? Justamente de manera directa, por eso está aquí X. Acá, 10, 10, 10, así. Pero no se ¿ya? visualiza En lo que X. está haciendo. ¿No se ve el gráfico? A ver, ¿no se ve el gráfico? La pregunta es. Sí se ve, Sí se ve, ingeniero. Sí se ve. Ese es su internet de la A ver. compañera. Ya, a ver, no me están captando aquí. Cuando vamos a hacer el diseño de curvas verticales, nos vamos a basar en dos ejes, ya así lo voy a poner. Un eje va a ser el eje Y, que es este de acá, y este el eje X. Ya les he dicho yo, el punto de intersección vertical, ¿qué valores tiene? Tiene cota y tiene progresiva, porque yo puedo medir hasta este punto. Y por medio de la nivelación que yo he hecho y la proyección de mi subrasante o mi rasante, también voy a saber la cota. Y con este valor yo voy a poder calcular este otro de acá, que es donde inicia. Y también donde termina, ¿correcto? Entonces, este va a ser como un punto 0, 0, acá, 0. 0 para X y 0 para Y. Entonces, a partir de este punto, yo aquí voy a marcar puntos a cada 10, 10, 10, así como hice en curvas horizontales. ¿Me dejo entender? ¿Qué más necesito? Entonces, yo tengo esta proyección, quiero saber, pues, dónde voy a marcar estos puntitos en la curva, porque yo no lo sé. Y para ello, me da darme esta fórmula para calcular las ordenadas verticales de cada 10 metros. No sé si me estoy dejando entender. Ordenada en este punto, ordenada en este punto, ordenada en este punto, ordenada en este punto, ordenada en este punto. Lo que hemos distribuido a cada 10, 10, 10, 10, así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces,
Aquí yo sé la cota, porque yo sabía la cota acá, voy a determinar la cota en este punto, la cota en este punto, la cota en este otro punto, la cota en este otro y la cota en este punto. Esas cotas son las cotas de la rasante, pero eso no me interesa, pues. A mí lo que me interesa calcular es esta distancita, es esa de acá, esta, esita, no sé si captan ahí, que es la ordenada, un Y1, Y2, Y3, así. ¿Para qué? Para yo poder restar eso y llegar a esta cota. Y en el terreno hacer una plantilla para que la maquinaria ingrese y corte todito esto y me lo deje así, como quien dice. No sé si se entienda, señores. ¿Preguntas? ¿Preguntas, señores? A ver, ¿hay alguna pregunta? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es determinar de acá, así como hemos destacado en todo el tramo, cuerdas a cada 10 metros, ahora nosotros vamos a medir igualito, 10, 20 o lo que defina el diseño. Y dentro de esos, a esos cada 10 le vamos a determinar qué cosa, sus cotas. Primero en la rasante, acá arriba, así. Y después voy a calcular esa distancia, ese Y que existe acá, mira, acá en el otro lado también. Y le voy a restar para llegar acá, a la curva. No sé si me entienden. Para ello, yo necesito utilizar pues la siguiente expresión matemática. X al cuadrado, que esas son las distancias en esta dirección, por la diferencia absoluta de las pendientes de entrada y salida sobre 200 por la longitud total de la curva. Y me va a empezar a salir aquí las ordenadas verticales. El valor de X simplemente va a ser la acumulación de las distancias para el primero de manera acumulada. Si acá era 10, para la segunda 20, para la segunda 30, y así sucesivamente hasta llegar al punto de intersección vertical. Podré determinar la externa a partir de lo siguiente. El valor que me salga en la diferencia absoluta de las pendientes de entrada y salida sobre o por la longitud total de la curva sobre 800. Y me sale este valorcito que es la externa para comprobación. Entonces aquí tenemos cada uno de los elementos de la curva vertical asimétrica, donde se puede tener el principio de la curva vertical, el punto de intersección de las tangentes verticales, término de la curva vertical, que es en la parte final, la longitud de la curva vertical medida por su proyección horizontal en metros. Tenemos aquí la pendiente de la tangente de entrada, ¿no? La pendiente de la tangente de salida. Podemos tener una longitud de primera rama, quiere decir, ¿no? A partir del punto medio acá, que sería L1, y de la segunda rama. La diferencia algebraica de las pendientes en porcentaje es simplemente restar, pues, la de entrada y la de salida. La externa, que se puede determinar con esta expresión matemática, que básicamente es igual a la diferencia absoluta de las pendientes de entrada y salida por la longitud 1 y la longitud 2, la rama de entrada y salida, ¿no? Todo esto sobre 200 por la longitud de entrada más la longitud de la segunda rama. ¿Aló? ¿Sí?
Cuide su casita. A ver, retomemos, jóvenes, retomemos. Entonces, acá ustedes van a poder identificar todos los elementos que tiene una curva vertical. Imaginémonos y basémonos justamente a partir del punto donde inicia la curva vertical y también donde culmina, un eje de coordenadas a partir de X y de Y. Entonces, a partir de eso, ya les he dicho, en X va a haber distancias, o sea, desde este puntito, distancias en las cuales vamos a tener que medir, porque esto es de manera horizontal, ¿no es cierto? Se están dándose cuenta. Es como que yo midiese acá 10 metros, 10 metros, 10 metros, y esto está acá, 10, 10, 10, 10, así sucesivamente. Pero esos 10 estoy siendo referencial porque puede ser 20 o dar la distancia de las cuerdas que en el diseño vayan a darse. ¿Qué me va a permitir posteriormente? Determinar las ordenadas verticales.
¿Por qué le pongo Y1 y Y2? Porque son para dos tramos. Para este tramo y para el otro tramo, o sea, a partir del medio. Este tramo y este otro tramo. ¿Qué se va a determinar? Estas distancias, acá. Esas distancias. Esas distancias. ¿Por qué? Porque voy a calcular primero las cotas acá arriba y después las voy a restar para llegar a este punto. Acá. Las tengo que restar, y es lógico, ¿no? Entonces acá usted tiene las expresiones para calcular tanto Y1 y Y2, que es igual a la externa por la primera distancia X1 sobre la longitud 1, que es todo al cuadrado. Igual forma para los demás. Entonces, eso es lo que se ejecuta en tal sentido, señores. ¿Se está entendiendo, señores? Se capta la idea. Lo que quiero es que me capten la idea, ¿no? O sea, que estén ubicados, porque esto es, como quien dice, para que ustedes se den cuenta y qué es lo que realmente, o qué es lo que se hace, ¿no? Porque esto es un procedimiento que se pone en práctica. Cuando se ejecuta el procedimiento, cuando ingresa una maquinaria, hacer un perfilado, hacer un corte y a eliminar material y poner, pues, justamente una subrasante que es la base o es el banco de soporte de una estructura de un pavimento. Entonces, si hay algo muy fundamental es determinar justamente la longitud de la curva. Para ello, AASHTO, la norma AASHTO, que es la internacional, ha generado algunos criterios para el diseño de curvas verticales, que nacen a partir, pues, de algunos dispositivos, como son la misma seguridad de la vía, en cuestiones, vamos a decir, de cumplir con las condiciones mínimas establecidas, porque justamente a partir de ello es que buscamos que una vía sea segura en su diseño, en su infraestructura. Entonces, debido a esto, se trabaja sobre criterios de comodidad, que hay el diseño de curvas verticales cóncavas, en donde la fuerza centrífuga en el vehículo al cambiar de dirección se suma al peso propio del mismo. O sea, la comodidad del vehículo en la operación en el momento del manejo. El criterio de operación, que es el diseño de curvas verticales con visibilidad completa, para que el mismo conductor pueda operar el equipo justamente, o el vehículo, y tenga pues justamente todo, vamos a decir, la capacidad de maniobra para evitar que el usuario, ¿no es cierto?, para evitar al usuario la impresión de un cambio súbito de pendientes, por decirlo, ¿no?, cuando se enfrenta frente a frente. Y el criterio de drenaje, diseño de curvas verticales cóncavas o convexas, ambas están dentro de ello, en zonas de corte, la cual conlleva modificar las pendientes longitudinales, básicamente para el diseño de las cunetas. Evacuación. Las cunetas son secciones o canales abiertos para evacuar agua procedente de la lluvia. Y los criterios de seguridad que se aplica a curvas tanto cóncavas como convexas, donde la longitud de la curva debe ser tal que en todo su desarrollo la distancia de visibilidad sea mayor o igual a la de parada. En algunos casos, el nivel de servicio deseado puede obligar a diseñar curvas verticales con la distancia de visibilidad de paso, ¿no? Más o menos, esta es la idea. La longitud mínima por seguridad, vamos a decir. No, acá yo creo que sí se están dándose cuenta, porque al final esa ilustración que estaba haciendo va a terminar pues, en una curva algo similar. El conductor debe ver un obstáculo imprevisto con la debida anticipación, ¿no? Altura de vista de visibilidad del conductor, dice.
de modo que pueda detener su vehículo. Entonces, para detener el vehículo, yo tengo que calcular una distancia de parada, así se llama. Distancia de parada. Circular a la velocidad, ¿no? O sea, de acuerdo también, no puede ser. Porque acá hay límites, para eso hay normas. Señor, por una vía de categoría clase 1, tipo 2, no sé, máximo 80 kilómetros por hora. Y para eso está diseñado. No voy a diseñar para las velocidades que ejercen, porque es las velocidades que ejercen en este tipo de vías a veces superan los límites. ¿Ya? Entonces, para eso es que se diseña. Entonces, la percepción del conductor para observar este obstáculo sentado en un automóvil debe ser un objeto de una altura H2, le vamos a llamar nosotros. O sea, esta alturita. Sobre el pavimento a una distancia mayor o igual a la distancia de detención. Ah, ya. Entonces, aquí yo tengo una distancia justamente cuando ejerce el frenado, esta se pueda detenerse el vehículo. O sea, yo observo el vehículo y mi reacción de inmediato es frenar. Y ese frenado tiene una distancia en la cual el vehículo llega a detenerse. ¿Para qué me sirve? Justamente para, aquí, lo que yo tengo ya es la curva, ¿no es cierto? Puedo tener el inicio y el final, vamos a decir, de la curva, y aquí va a estar L, pues, la longitud de la curva. Entonces, para calcular esto, que es lo que me interesa a mí, según las normas, para cálculos, señalan que la altura, que en este caso es H1, que corresponde a la altura del ojo del conductor o del automovilista, ¿no es cierto?, debe ser igual a 1.10 metros. Ahora, si consideramos el mismo equipo, tenemos el H sub 1', que es igual a la altura del faro del conductor, o sea, sería esta la que visualizaría en todo caso en dispositivos como los vehículos pueden circular también de noche. Y ese es un valor igual a 0.65. O por normas de tránsito, los vehículos andan pues con faros encendidos. Y H sub 2 es igual a 0.20 metros, que es la altura del objeto. Ya es la altura a la cual ya se tiene que notarse y percibir. Entonces, estos son los valorcitos que yo ingreso para calcular justamente en la longitud de la curva para curvas convexas, para contar con una visibilidad de parada. Entonces, ¿qué necesito? Ya sabemos, diferencia algebraica de las pendientes de entrada y salida. Necesitamos distancia de visibilidad de parada. Hay una fórmula para calcular eso. Esa la vamos a dar. Justamente es esta distancita. No sé si me están entendiendo, que es la velocidad. Cuando yo percibo al objeto, freno. Y no se frena pues de inmediato, ¿no? Freno ya seco, ¿no? Pasa una distancia en la cual el vehículo se detiene. Sobre 100 por raíz cuadrada de 2 veces la altura del ojo del conductor, más la raíz cuadrada de la altura del objeto. La norma establece dos condiciones: cuando la distancia parada es menor a la longitud, que sería lo más correcto, o cuando la distancia de parada es mayor a la longitud de la curva. Son métodos para comprobar posteriormente, ¿ya? Son métodos para comprobar tanto longitud mínima en curvas convexas, para este caso, donde la longitud mínima de la curva convexa tiene que cumplir ciertas condiciones para poder decir de cuánto de longitud va a ser mi curva vertical, señor. De acuerdo a esas condiciones, la norma recomienda, en este caso, ser verificados en ambos, para una distancia de parada mayor a la longitud de la curva y para una distancia de parada menor a la longitud de la curva. Entonces me dice, si su caso es este, compruebe nuevamente
determinando la longitud de la curva a partir de esta condición, que es 2 veces a la distancia parada menos 404 sobre la diferencia algebraica de las pendientes de entrada y salida. Y si la pendiente, si la distancia de parada es menor a la longitud de la curva, entonces utilice la siguiente expresión. La longitud de la curva es igual a la diferencia algebraica de las pendientes de entrada y salida por la distancia de parada al cuadrado sobre 404. Son 2 condiciones muy distintas para poder determinar en tal sentido la longitud de la curva en este caso. Aquí estamos trabajando con una distancia de parada, o sea, ya me habrán entendido, el tema es que yo necesito detener el vehículo cuando ejerzo justamente el frenado, cuando veo un obstáculo. Y esa es una condición. La norma también exige que para contar con una visibilidad de adelantamiento o de paso, ¿no? Yo quiero adelantarme. Siempre existe eso. Que en una ruta recta, en muchos de los casos, y cuando hay una curva vertical o inclusive hay una curva horizontal, puede existir una distancia de visibilidad para adelantar, ¿no? Yo quiero adelantar. Entonces, también bajo esas condiciones se puede hacer el diseño, ¿ya? Se puede hacer el diseño. También en este tipo de casos para curvas convexas, donde da ciertas condiciones, por decirlo así. Cuando la distancia de parada es menor a la longitud de la curva, se utiliza justamente para verificar y comprobar esta expresión matemática. La diferencia algebraica de las pendientes de entrada y salida es igual a la distancia de adelantamiento al cuadrado sobre 946. O cuando la distancia de parada sea mayor a la longitud de la curva vertical, esta nos da igual a 2 veces la distancia de adelantamiento sobre 900 o menos 946 sobre la diferencia absoluta de las pendientes de entrada y salida. Entonces, la distancia de visibilidad de adelantamiento o paso, en este caso, está pues básicamente en función, vamos a decirlo así, de estas 2 condiciones. Que sería otra forma justamente para determinar la longitud de la curva. ¿Qué es lo que nos interesa en este caso? Aquí, la condición, justamente para comprobar esta, podemos observar, ¿no? Ahora vemos en una condición normal lo que es la longitud mínima de una curva vertical tiene que exigir a una distancia similar a la longitud de adelantamiento, por decirlo así, para poder nuevamente estimar una longitud mínima, porque esta de repente no es más. Pero la longitud mínima en curvas convexas es igual a la longitud de la distancia de adelantamiento, por decirlo así. Entonces, para eso cumple pues de igual forma lo que es 2 condiciones, justamente para determinar la longitud de la curva, ¿no? En este cuadro que es sacado del manual DG 2018, son valores de K, de ajuste del índice de curvatura para la determinación de longitud de curvas verticales convexas para carreteras de tercera clase, donde se define primeramente las velocidades mínimas para este tipo de carretera que es de tercera clase, donde nos da la longitud controlada por visibilidad de parada, ¿no? Me da la longitud controlada por visibilidad de parada, donde la distancia de visibilidad de parada, de acuerdo a estas condiciones, me da pues expresada en metros la longitud. Ajustando justamente el índice de curvatura para cada caso.
también como referencia. Ahora, si yo necesito la longitud controlada por visibilidad de paso, esto es para parar, ahora quiero pasar. Me va a darme pues una distancia de visibilidad de paso donde tengo que considerar para velocidades de acuerdo a lo que he establecido una distancia que va desde 200 hasta 615 metros, con un índice de curvatura, que es el valor de K, que para el mínimo es 46 y 438 para las velocidades más o las velocidades máximas, por decirlo así. Entonces considera pues justamente esos aspectos en estos casos. Entonces la longitud de la curva, de las curvas convexas tienen un tratamiento algo similar. Ya no estamos hablando de longitudes de curvas cóncavas, sino que ahora la curva de la curva vertical está de bajada, ¿no? Está de bajada. Entonces aquí pasa lo mismo, trabajamos con las mismas condiciones y lo que va a determinar es pues ahora, en este caso, básicamente determinar la comprobación bajo estas mismas condiciones y ajustando nuevamente la distancia de la longitud de la curva vertical. En este caso, aplica dos expresiones matemáticas. Cuando la distancia de parada es menor a la longitud, ¿qué es lo más ideal, por decirlo así? Me sale una fórmula en la cual necesito datos de la diferencia algebraica de las pendientes de entrada y salida y la distancia entre el vehículo y el punto, donde un ángulo de un grado, ¿no es cierto? Donde con un ángulo de un grado, por decirlo, es esta representación que tiene acá. Los rayos de luz de los faros se intersectan con la rasante misma, o sea, con esta misma velocidad. Es cuando uno baja el vehículo y directamente el faro pues va en esa misma dirección, ¿no? Eso es lo que hace, va en esa misma dirección. Entonces, ahí la expresión matemática me representa esta. La diferencia algebraica entre las pendientes de entrada y salida por la distancia entre el vehículo y el punto con un ángulo de 1 grado al cuadrado sobre 120 más 3.5 por nuevamente la distancia entre el vehículo y el punto donde, ¿no? Y el punto donde con un ángulo de grado los rayos de luz de los faros se intersectan a la rasante, que sería esta de acá. Entonces, algo similar, básicamente para poder representar justamente en esta expresión matemática. Entonces, comprobando esto, yo puedo determinar la longitud de la curva. Para este tipo de casos, de forma similar, adicionalmente consideramos que los efectos gravitacionales de las fuerzas centrífugas afectan en mayor proporción a las curvas cóncavas y se aplican en las siguientes expresiones. Para calcular este valor, diferencia algebraica entre las pendientes de entrada y salida, la velocidad del proyecto sobre 395. Entonces me sale una distancia, por decirlo así. Ahora, puedo ajustar por el valor del índice de K para el cálculo de longitud de curva vertical cóncava en carreteras de tercera clase, que es lo más frecuente que se observa, teniendo presente las velocidades mínimas, distancias de visibilidad de parada y el índice de curvatura en tal sentido. Entonces, para ello, las curvas verticales van a tener, pues, justamente lo que les estaba diciendo. Y haciendo un recuento de esto, señores, lo que yo necesito determinar es acá, ¿me entienden? Esta distancia, esa, y en X, 10, 10 o 20, 20, así, hasta llegar al medio. Acá habrá otro tramo, porque yo tengo acá un L1 y este es un L2 para mí. Y aquí voy a tener otra vuelta, 10, 10, 10, 10, no sé. Y en cada de esos 10 voy a tener una longitud vertical. Como estoy en curvas verticales convexas, ¿no es cierto?
Voy a tener que restar, 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 restar. ¿Para dónde? Para llegar acá, a esta curva. ¿Ya? No sé si nos ubicamos. Y justamente los elementos de las ecuaciones son las que hemos dado a conocer para calcular cada uno de estos. Donde finalmente, esto es lo que he explicado. Ahí ustedes observan un perfil, señores. Y el terreno es pues lo deforme, ahí está. La proyección de la rasante es lo que hemos proyectado. Y aquí ha diseñado una curvita y aquí otra curvita. ¿No? Acá. Una curva convexa y una cóncava. Entonces puede tener pues esas características, por decirlo así. Y acá se dan cuenta que hay dos distancias. ¿Qué es lo que considera, señores? ¿Ya? ¿Preguntas, señores? Ya vamos a quedar ahí, ya nos está ganando la hora. Voy a llamarles la lista, señores.